Toda mi vida creí que mis padres tenían la historia de amor perfecta. Novios desde la secundaria, construyeron una vida juntos y, para mí, eran el modelo ideal de matrimonio. Mi padre adoraba a mi madre, y ella lo amaba con la misma intensidad. Crecí soñando con tener una relación como la suya, basada en la confianza, la lealtad y un amor inquebrantable. Y por un tiempo, pensé que lo había encontrado. Conocí a Diego en la universidad, y desde el momento en que empezamos a salir, sentí que era el destino. Era mi mejor amigo, mi compañero, mi todo. Nuestras familias se llevaban de maravilla, incluso bromeaban diciendo que estábamos destinados a estar juntos. Cuando nos casamos hace 2 años, sentí que había ganado la lotería. Creíamos estar construyendo el tipo de amor que dura para siempre, como el de mis padres. Pero una noche, todo cambió. Estaba en casa de mis padres ayudando a mi mamá a limpiar el desván. Llevaba meses diciendo que quería ordenar y deshacerse de cosas viejas, así que finalmente accedí a ayudarla a revisar cajas polvorientas. La mayoría contenían álbumes de fotos, adornos navideños olvidados y recuerdos de la infancia. Pero en un rincón del desván encontré una caja de zapatos cuidadosamente envuelta, que parecía fuera de lugar. El modo en que mi madre se tensó cuando la tomé hizo que mi corazón se acelerara. Abrí la caja, esperando encontrar tarjetas de cumpleaños antiguas o cartas de mis abuelos. En su lugar, encontré un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta descolorida. La curiosidad me ganó. Desdoblé la primera carta, y en cuanto vi la caligrafía, supe que algo no estaba bien. No era la letra de mi padre. Las palabras me dejaron sin aliento. Te extraño más de lo que puedo expresar. Odio que tuviéramos que tomar esta decisión, pero ambos sabemos que no había otra opción. Nadie puede enterarse jamás. Mis manos comenzaron a temblar. Revisé otra carta. Luego otra. Y con cada frase, mi mundo se desmoronaba. Mi madre había tenido una aventura. Y el hombre con quien la tuvo. Era el padre de Diego. Sentí que el aire me faltaba. Mi estómago se revolvió al asimilar lo que eso significaba. Si mi madre había estado con el padre de Diego, y esas cartas eran de la época en que fui concebida. Eso significaba que Diego no solo era mi esposo. Era mi medio hermano. Dejé caer la carta. Mi madre se quedó pálida. Abrió la boca, quizá para intentar explicarse, pero no pude oír nada más allá del zumbido ensordecedor en mis oídos. Toda mi vida había sido una mentira. Y no tenía idea de qué hacer ahora. No podía respirar. El pecho me oprimía y la vista se me nublaba. Las paredes del desván parecían cerrarse a mi alrededor mientras intentaba asimilar lo que acababa de leer. Esto no era real. No podía ser real. Levanté la mirada hacia mi madre. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la carta. Dime que no es cierto, susurré. Mi voz apenas salió, pero la fuerza detrás de mis palabras hizo que mi madre se estremeciera. Abrió la boca, la cerró y luego soltó un suspiro tembloroso. Cariño, empezó, pero yo ya estaba retrocediendo. No sacudí la cabeza con fuerza. No me llames, cariño, ahora. Solo dime la verdad tú, esto. Apenas podía formular la pregunta. Las lágrimas inundaron sus ojos, pero no me importó. Nunca quise que lo descubrieras así, dijo finalmente. Yo, sí. Tu padre, el hombre que te crió, no es tu padre biológico. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Sentí que las piernas me fallaban. No. No, no, no. Esto era una pesadilla. Miré de nuevo las cartas, como si en ellas pudiera encontrar alguna línea oculta que me demostrara que había entendido mal. Pero las palabras seguían ahí. Mi madre había tenido una aventura. Mi suegro era mi verdadero padre. Lo que significaba que Diego era mi hermano. Dios mío. Tuve que sentarme. Sentí que iba a vomitar. Por favor, suplicó mi madre, acercándose a mí. Déjame explicarte. No quería escucharla. No quería escuchar nada. Pero una parte de mí, la parte que necesitaba respuestas, la parte que luchaba por encontrar sentido en el caos dentro de mi cabeza, no pudo evitar quedarse a escuchar.
Ella respiró hondo y se retorció las manos. Fue hace mucho tiempo. Tu padre y yo, las cosas no iban bien entre nosotros. Éramos jóvenes, y yo tenía miedo. Y entonces, me reencontré con él. Sabía exactamente de quién hablaba. Mi madre continuó, nunca debió pasar. Pero pasó. Y luego descubrí que estaba embarazada. Su voz se quebró. Tu padre, el hombre que te crió, lo supo. Lo supo y aún así decidió amarte. No quería que crecieras sin un padre, así que te crió como suyo. Acordamos no decirle a nadie. Ni siquiera a ti. La miré, sintiendo todo mi cuerpo entumecido. Acordaron, repetí, con la voz hueca. Decidieron que yo no merecía saber quién era realmente, que Diego y yo. Mi estómago se revolvió. Mamá, me casé con él. Mi madre se cubrió la boca con la mano, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, sollozó. Lo sé, y yo, no sé qué decirte. Nunca pensamos. ¿Nunca pensaron que esto volvería para atormentarlos? Mi voz se volvió más afilada, la tristeza dando paso a algo más oscuro, más hiriente. No podía con esto. No podía estar ahí. Me puse de pie de golpe, ignorando los ruegos de mi madre mientras me tambaleaba hacia la puerta del desván. Necesitaba salir. Necesitaba pensar. Y lo peor de todo. Necesitaba encontrar la manera de decirle a Diego. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, pero mi mente estaba muy lejos de la carretera. Las palabras en esas cartas, la confesión de mi madre, la horrible verdad, todo se repetía en mi cabeza una y otra vez, como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo se lo iba a decir a Diego? ¿Se lo diría siquiera? No. No era una opción. Tenía que saberlo. Merecía saberlo. Pero ¿cómo demonios te sientas frente a tu esposo y le dices que, en realidad, es tu hermano? ¿Que todo lo que construyeron juntos era una mentira? ¿Que su historia de amor, la vida que soñaban compartir, era algo que nunca debió suceder? Una nueva oleada de náuseas me golpeó. Cuando finalmente estacioné en la entrada de nuestra casa, mi cuerpo se sentía en piloto automático. Ni siquiera estaba segura de cómo había llegado sin chocar. El coche de Diego estaba ahí. Mi estómago se hizo un nudo mientras permanecía en el auto, con las manos aún aferradas al volante, respirando de manera entrecortada. ¿Qué iba a decirle? Hola, amor, ¿adivina qué? En realidad, somos hermanos. Espero que eso no arruine tu día. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero las reprimí. No podía quedarme ahí para siempre. Respiré hondo y bajé del coche. Sentía las piernas débiles mientras me acercaba a la puerta principal. Me temblaban las manos al meter la llave en la cerradura. En cuanto entré, escuché la voz de Diego desde la cocina. Hola, amor. Llegaste temprano. Su tono era ligero, despreocupado, completamente ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. No pude responder. Me dirigí a la cocina, y ahí estaba él, de pie junto a la estufa, revolviendo algo en una olla. El aroma a ajo y mantequilla impregnaba el aire. Estaba preparando la cena, probablemente pasta, mi favorita. Por un instante, me permití mirarlo. El hombre que amaba. El hombre con el que me casé. El hombre que, sin saberlo, era mi hermano. Sentí ganas de vomitar. Diego se giró hacia mí con una sonrisa, pero en cuanto vio mi rostro, su expresión cambió. Sus cejas se fruncieron con preocupación. Hey, dijo suavemente, dejando la cuchara a un lado. ¿Qué pasa? Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Amor? Se acercó, alzando la mano para tocarme el brazo, pero me aparté. Lo hice de manera instintiva. Su rostro se ensombreció. ¿Qué pasó? Lo miré fijamente, sintiendo la garganta cerrada, el corazón golpeando contra mis costillas. Sabía que tenía que decírselo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Las lágrimas nublaron mi visión, antes de que pudiera detenerme, negué con la cabeza. Mi voz se quebró. Tengo que decirte algo.
Diego frunció el ceño, su preocupación aumentando. Está bien, dime. Tragué saliva, mi cuerpo entero temblando. Y entonces, sin poder contenerlo más, las palabras salieron de mi boca. Es sobre nuestros padres. Se tensó ligeramente. ¿Qué pasa con ellos? Tomé aire temblorosamente. La habitación comenzó a darme vueltas. No podía endulzar esto. Diego, susurré. Mi mamá tuvo una aventura, con tu papá. El silencio cayó como una losa sobre la habitación. Vi la confusión en su rostro, seguida de incredulidad. Soltó una pequeña risa nerviosa y negó con la cabeza. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Me obligué a seguir. Pasó hace años, antes de que naciéramos. Mi voz apenas era audible. Diego, mi papá no es realmente mi papá. Tu papá lo es. Lo que significa que... No tuve que terminar la frase. El color desapareció de su rostro. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Sus manos temblaban a sus costados mientras me miraba como si acabara de decirle que el mundo estaba por terminar. Y en cierto modo, lo había hecho. Diego no se movió. No parpadeó. Solo me miró, su rostro congelado en una expresión de incredulidad. Los segundos pasaron, pero se sintieron como horas. Finalmente, dejó escapar una risa corta, sin rastro de humor. No, murmuró, sacudiendo la cabeza. No, eso no, no es posible. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca y áspera. Sí lo es. No, su voz fue más cortante esta vez, más desesperada. Mi papá, él no haría eso. Tu mamá. Negó con la cabeza con violencia, como si intentara rechazar la idea físicamente. No tiene sentido. Nos lo habrían dicho. Solté un suspiro tembloroso. No lo hicieron, Diego. Él empezó a caminar de un lado a otro. No. No, esto es un error. Tal vez tu mamá mintió o quizás, su voz se quebró y pasó una mano temblorosa por su cabello. Estás equivocada. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla. No lo estoy. Se detuvo en seco. Su respiración era superficial, sus puños apretados a los costados. ¿Cómo lo sabes?, exigió. ¿Cómo puedes estar tan segura? Dudé. Por un breve instante, pensé en mentir. Decirle que había alguna posibilidad de error, alguna duda. Tal vez eso haría que fuera más fácil de procesar. Pero no había ninguna duda. Las cartas, susurré. Encontré cartas. Mi mamá las guardó, eran de tu papá. El rostro de Diego se torció en una mueca de horror. Las leí, Diego. Mi voz se quebró. Hablaban de mí. De que ella estaba embarazada. De que decidieron mantenerlo en secreto. Tragué con dificultad. Mi papá, el hombre que me crió, lo sabía. Lo sabía, y aún así eligió ser mi padre. Pero mi verdadero padre era el tuyo. Diego dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado. Vi el momento exacto en que todo hizo clic en su cabeza. Cuando la realidad lo aplastó con toda su fuerza. Su piel palideció. Su pecho subía y bajaba en respiraciones entrecortadas. No. Lo siento tanto, susurré. Por un instante, creí que iba a desmayarse. Su cuerpo se balanceó levemente, sus manos se apoyaron en la encimera para sostenerse. Cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza como si pudiera borrar la verdad. Quise alcanzarlo. Quise consolarlo. ¿Pero cómo podía hacerlo? El hombre al que amaba, mi esposo, era mi hermano. De repente, Diego dejó escapar un sonido ahogado, entre risa y sollozo. Estamos casados. Su voz era hueca, rota. ¿Te das cuenta? Estamos casados. Otra lágrima resbaló por mi mejilla. Lo sé. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo en ellos que me rompió el corazón por completo. ¿Asco? No hacia mí, necesariamente. Sino hacia la situación. Hacia lo que habíamos hecho sin saberlo. Yo, su voz se quebró.
Se pasó ambas manos por el rostro, aferrándose el cabello. Dios. Mi estómago se retorció con fuerza. ¿Qué hacemos?, susurré. No respondió. Porque ninguno de los dos tenía una respuesta. La vida que construimos juntos, el matrimonio, el amor, el futuro que soñábamos, acababa de implosionar. Y ahora, lo único que quedaba era el desastre. Diego no dijo nada. Ni siquiera me miró. Solo se quedó ahí, inmóvil, con la vista fija en la encimera, su respiración errática. Sentí que lo estaba viendo desmoronarse en tiempo real, y no podía hacer nada para detenerlo. Necesitamos una prueba de ADN, dijo finalmente, con una calma escalofriante. Esto podría ser un error. Quería creerlo. Dios, quería creerlo con todas mis fuerzas. Pero sabía que no era un error. Diego, susurré. No, soltó con brusquedad, levantando la cabeza de golpe, con los ojos ardiendo de algo parecido a la desesperación. Vamos a hacernos la prueba. Vamos a demostrar que esto está mal, porque tiene que estar mal. No discutí. ¿Qué podía decirle? Yo tampoco quería que fuera verdad. Diego salió de la cocina de golpe, agarrando las llaves del mostrador. Necesito salir. El pánico se encendió en mi pecho. ¿A dónde vas? Solo, se llevó las manos al cabello, respirando con dificultad. Solo necesito pensar. Y entonces, se fue. En cuanto la puerta se cerró con un portazo, sentí que las piernas me fallaban. Me desplomé en el suelo, jadeando, mientras los sollozos que había estado reprimiendo finalmente me rompían por dentro. Lo había perdido. No sabía cómo, ni cuándo, ni qué significaba esto para nosotros, pero lo sabía, lo sentía en lo más profundo de mi ser. Nada volvería a ser igual. Me quedé ahí, sin saber cuánto tiempo había pasado, con el cuerpo entumecido y la mente girando en un torbellino de posibilidades. ¿Anularíamos el matrimonio? ¿Se lo diríamos a nuestras familias? ¿Fingiríamos que nunca pasó y seguiríamos como si nada hubiera cambiado? La última idea me revolvió el estómago. ¿Cómo podríamos fingir? Ni siquiera escuché mi teléfono vibrar al principio. Pero cuando vi el nombre de Diego en la pantalla, lo agarré de inmediato, con las manos temblorosas. Diego, ven a casa de mis padres. Ahora. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Por qué? Y entonces me golpeó la realidad. Dios mío. Iba a enfrentarse a su padre. Mis manos temblaban mientras sujetaba el teléfono. Apenas podía procesar el mensaje de Diego. Ven a casa de mis padres. Ahora. Una parte de mí quería ignorarlo, quedarme acurrucada en el suelo de la cocina y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero conocía a Diego, estaba enfadado, confundido, herido. Y si iba a enfrentar a su padre, tenía que estar ahí. Con el corazón desbocado, agarré las llaves y conduje. El trayecto fue un borrón. Mi mente solo repetía los peores escenarios. ¿Y si su padre lo negaba? ¿Y si lo confirmaba? ¿Y si esto rompía a Diego de una forma que yo no podría reparar? Cuando estacioné frente a la casa de sus padres, su coche ya estaba ahí, mal aparcado en la entrada. Mi estómago se revolvió. No tenía idea de lo que me esperaba dentro. Apenas toqué la puerta cuando se abrió de golpe. La madre de Diego, Elena, estaba ahí, su expresión tensa, llena de confusión. Cariño, ¿qué está pasando? Diego entró hecho una furia, exigiendo hablar con su padre. Tragué saliva con dificultad. Yo, no sé cómo explicarlo. Una voz rugió desde dentro de la casa. ¿De qué diablos estás hablando, Diego? Era su padre. Dios. Elena palideció al escuchar el grito de su esposo. Pasé junto a ella y entré en la casa, sintiendo las piernas pesadas como plomo. En la sala, Diego estaba de pie frente a su padre, todo su cuerpo tenso, a punto de romperse. Ricardo, su padre, estaba sentado en su sillón, el rostro una mezcla de enojo e incredulidad. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena, situándose a mi lado. Los ojos de Diego se posaron en los míos por una fracción de segundo antes de volver a su padre. Su voz temblaba. Dime la verdad, le exigió.
¿Tuviste una aventura con la mamá de ella? Elena dejó escapar un jadeo. ¿Qué? El rostro de Ricardo se ensombreció. ¿De dónde sacaste esa locura? Diego apretó los puños. Solo respóndeme. El silencio se alargó, tenso. Ricardo no dijo nada. Sus mandíbulas se tensaron. Sus ojos se movieron entre Diego y yo, y lo vi. La duda. El cálculo. No lo estaba negando. Sentí que el estómago se me hundía. Diego también lo notó. Todo su cuerpo se puso rígido. «Oh, Dios», susurró. Elena miró entre ellos, su confusión convirtiéndose en puro horror. Ricardo dijo con voz entrecortada. ¿De qué está hablando? Ricardo soltó un resoplido y se frotó la sien, como si todo esto le estuviera agotando. Esto es ridículo, murmuró. ¿De dónde sacaste esa idea? Encontré mi voz. Encontré cartas, dije en voz baja. Mi mamá las guardó. Eran de usted. Elena me miró, su rostro descompuesto. ¿Qué? Tragué saliva con dificultad. Son de hace más de 20 años. Hablan de cómo mi mamá quedó embarazada, y de cómo decidieron mantenerlo en secreto. Mi voz se quebró. De cómo mi papá, el hombre que me crió, no era en realidad mi padre biológico. Elena retrocedió como si la hubieran golpeado. Su rostro se torció en una expresión de puro dolor. Dime que no es cierto, Ricardo. Él pasó una mano por su cara y suspiró con frustración. Dios. Diego respiraba con dificultad. Entonces es verdad. El silencio de Ricardo fue toda la confirmación que necesitábamos. Sentí que todo dentro de mí se derrumbaba. Diego dejó escapar una risa vacía, rota. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Su voz se quebró. ¿Tienes idea de lo que esto significa? La expresión de Ricardo se endureció. Sé perfectamente lo que significa. Mi sangre se heló. Diego apretó los puños. ¿Entonces por qué nunca dijiste nada? La mirada de Ricardo se desvió hacia Elena y luego volvió a Diego. Su voz era extrañamente serena. Porque tomamos una decisión. Decidimos que lo mejor era que nadie lo supiera. Fue algo del pasado. Tu madre y yo seguimos adelante. Su madre siguió adelante. Hicimos lo que creímos correcto. El cuerpo de Diego temblaba. Lo mejor, repitió, con incredulidad. ¿Te parece que lo mejor era dejarnos casarnos? Dejarnos, se interrumpió, su rostro desfigurado por el dolor. Elena se tambaleó hacia atrás, aferrándose al brazo del sofá para no caer. Dios mío, las lágrimas se acumularon en sus ojos. ¿Tú sabías, lo supiste todo este tiempo? Ricardo exhaló pesadamente. Nunca pensé que llegaría a esto. Elena soltó un sollozo ahogado. ¿Cómo pudiste? Pero yo apenas los escuchaba. Mi mente daba vueltas. Me costaba respirar. Diego se volvió hacia mí, y vi en sus ojos algo imposible de descifrar. Dolor. Horror. Rabia. Todo entremezclado. Ya no podemos seguir casados. Su voz era áspera, apenas un susurro. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabía. Lo supe en el instante en que leí esas cartas. Pero escucharlo decirlo, escuchar cómo sellaba el destino de todo lo que habíamos construido juntos, fue como sentir que me arrancaban el corazón. Lo sé, susurré. Y, con esas palabras, todo lo que alguna vez tuvimos, desapareció. Los días que siguieron fueron un borrón. Me quedé en casa de mi mejor amiga, incapaz de regresar a la casa que había compartido con Diego. La vida que habíamos construido juntos se había desmoronado en un instante, y yo no sabía cómo existir entre las ruinas. Diego y yo apenas hablamos. No quedaba nada por decir. ¿Qué podríamos haber dicho? Te amo, pero no podemos estar juntos. Te extraño, pero nunca debimos existir. No había palabras que pudieran arreglar esto. Solicitamos la anulación del matrimonio. Era la única opción. Sin un divorcio complicado, sin una batalla legal interminable, solo borrar todo, como si nunca hubiera pasado.
Pero había pasado. Había sido real. Y ahora, teníamos que vivir con ello. Mi madre intentó contactarme, pero no estaba lista para hablar con ella. No todavía. Tal vez nunca. La madre de Diego pidió el divorcio. La traición de su esposo, las mentiras, los años de engaño, era demasiado. No podía perdonarlo. ¿Y Ricardo? Apenas pareció afectado. Había pasado décadas viviendo con esta mentira, convenciéndose de que había hecho lo correcto. Tal vez, en su retorcida manera de pensar, aún lo creía. Diego y yo nos vimos por última vez para firmar los papeles finales. Nos sentamos frente a frente en silencio, con el peso de todo lo sucedido aplastándonos. Cuando terminamos, él me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No me arrepiento de haberte amado, susurró. Mi garganta se cerró. Yo tampoco. Y esa fue la parte más difícil. Nos habíamos amado. De verdad. Profunda, intensamente. Pero el amor no había sido suficiente. Nunca podría ser suficiente. Nos quedamos ahí, mirándonos por un largo momento, hasta que finalmente se dio la vuelta y se alejó. Lo vi marcharse, sabiendo que era la última vez que lo vería. Había sido mi mejor amigo. Mi esposo. El amor de mi vida. ¿Y ahora? Ahora solo era un extraño con mi misma sangre.